no tiene obligación de decir verdad ni de contestar a las preguntas que le sean formuladas. ¿Va a contestar al Ministerio Fiscal y demás? Únicamente contestaré las preguntas de mi letrado. Pues si quiere sentarse. Su defensa, por favor. Con la venida del tribunal. Buenos días, señor Valenzuela. Buenos días. Para seguir el mismo esquema, voy a comenzar preguntándole por los hechos que recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. Folio 62. Mire, el Ministerio Fiscal refiere que usted ha realizado gestiones para una organización criminal investigada. Concretando, ¿ha realizado algún tipo de gestiones usted a las personas o alguna de las personas hoy aquí investigadas? Nunca, jamás. Para concretar al tribunal, de las personas investigadas, ¿a quiénes conoce? A Michael Fritz, Rolando Torres, que no está en la causa, y Nicanor, y Arrigo. ¿No conoce a ninguno de los demás acusados? Oficialmente no. ¿Usted ha tenido negocios con Khalil Yousafy, Abdel Yousafy? No. ¿No? Nunca. ¿Frank Hanebut? No. Ah, vale. Bien. Es que el Ministerio Fiscal refiere que usted realiza gestiones para la organización. No. Nunca, jamás. Mire, la siguiente pregunta. En el punto A del escrito de acusación, ¿usted accedió a bases policiales sin autorización para filtrar información? Jamás, nunca. ¿No? No. El Ministerio Fiscal dice que sí. Jamás. Mire, ¿cómo se llama la base de datos a la que accede la Guardia Civil? Sigo. ¿No accedió a su SIGO? Para consultar nada que no fuese oficial, en algún servicio oficial. ¿Ha visto usted en los autos su ficha de SIGO? No. ¿No consta que usted hubiera accedido de manera irregular a su SIGO? Correcto. Bien, el Ministerio Fiscal refiere que realizó actividades al margen de sus obligaciones profesionales. ¿Es esto cierto? Nunca. ¿Pero usted no hizo favores personales? Sí. ¿De qué tipo? Pues, por ejemplo, con Micha me pidió a través de Rolando, porque yo no hablo alemán. Micha es Michael Fritz. Michael Fritz, sí. Vale, bien. ¿Cuál fue la primera, esa gestión que está usted refiriendo? Un tema de una licencia de un bar de Ibiza que había comprado y tenía problemas para cambiar de titularidad la licencia del bar. Entonces, Rolando me pidió que los datos de un abogado... ¿Quién es, para que nos ubiquemos, el señor Rolando, qué relación tiene con usted? Rolando Torres era el gerente de un bar de copas. Muy bien. ¿El señor Torres le pagaba a usted algún tipo de comisión, dinero por sus gestiones? Nunca. ¿Y el señor Fritz? Menos, tampoco. ¿El señor Fritz hablaba su idioma? No. ¿Usted habló con el señor Fritz en persona en alguna ocasión? No. Siempre que he hablado con el señor Fritz ha sido a través de Rolando Torres. Bien. El señor Rolando Torres no se encuentra en la sala. Correcto. Bien. Bien, entonces sobre el tema de Ibiza en cuestión, ¿quién le pide a usted y qué es lo que le piden? Me piden, Micha, a través de Rolando Fritz, me piden que le asesore, les aconseje un abogado para realizar el cambio de licencia de titularidad de Ibiza. Le digo que es absurdo. ¿Licencia en Ibiza? Sí, de un pero, bar. pero usted, disculpe, ¿usted es funcionario en Ibiza? No. Usted está acusado de un delito de cohecho. Es conocedor de este delito. Correcto. Usted es guardia civil, entiende la calificación jurídica de un elemento fáctico. Correcto. Bien. El delito de cohecho, ¿usted podía intercedir en facilitar esa licencia en Ibiza? Jamás. ¿Usted habló con algún funcionario en Ibiza para interceder en esta licencia? Jamás, no conozco ningún funcionario. ¿Usted de Ibiza. tenía la capacidad de, saltándose la ley, facilitar la adquisición de esta licencia? Nunca. La capacidad jurídica. Menos. Pero vamos a ver, ¿usted que en la época de los hechos qué trabajo que tenía? Sargento primero de la Guardia Civil. ¿En dónde? La Patrulla Fiscal y de Fronteras de Calviá. Ya, pero ¿me Vale. puede usted explicar cuál es su vinculación con Ibiza? Que tengo un apartamento en Ibiza comprado y es lo único que... ¿Usted no trabajaba para funcionarios corruptos en Ibiza? Jamás, nunca. Está siendo acusado de un delito de cohecho sobre una licencia en Ibiza. Correcto. No, yo no conozco a nadie en Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza. Ni de Ibiza ni ningún otro ayuntamiento de la isla. Por favor, continúe. Entonces, ¿qué hizo usted sobre esta licencia? Le dije que era absurdo gastarse el dinero en un abogado para eso, que accediese a Internet, descargarse de la página oficial del Ayuntamiento el modelo de cambio de solicitud de licencia y se presentase. Rolando me dijo que él era incapaz de hacer este tipo de gestiones, me ofrecía hacérselas, descargué el formato, lo rellené, quedamos días posteriores, firmó Micha Fría juntando con Rolando Torres delante,
se adjuntó la documentación que ya estaba preparada por parte de ellos y ya está. ¿Usted como Guardia Civil está habilitado a imprimir de Internet un formulario para obtener una licencia en Ibiza? Por supuesto que sí, es libre, es de acceso público. Es la página oficial del Ayuntamiento de Ibiza. Y siendo usted Guardia Civil, ¿está habilitado a entregar eso a una tercera persona? ¿Por qué no? No es un documento interno de la Guardia Civil. Dice el Ministerio Fiscal, en la última línea, a cambio de una cuantía de dinero por dicho trabajo. A mí jamás me han pagado ni Rolando ni Fris. Además es absurdo. Precisamente Nada. le hago el favor para que se evite... En autos consta todos sus extractos bancarios. ¿En alguno de ellos consta algún ingreso del señor Fritz o del señor Rolando Torres a su favor? No. ¿Cómo sabe de dónde se saca el Ministerio Fiscal esta argumentación? Mire, vamos a continuar. En el punto B del escrito de acusación hablamos de la vigilancia al señor Rigo Julia en el bar Sostres. ¿Qué sabe usted de esa vigilancia? Rigo me llamó... Discúlpeme. ¿Usted qué conoce al señor Rigo? Rigo lo conozco hace unos 25 años, somos amigos de familia con críos y todo. Aparte de eso, soy padrino de boda y bien. En el momento de los hechos, ¿usted sabe cuál es la relación que tiene laboral el señor Rigo? Sé que está trabajando para el puerto de Palma. Para el puerto de Palma. Muy bien. ¿Eso es una administración pública? El puerto de Palma sí, él creo que no. Vale. Dígame, ¿qué es lo que le pidió el señor Rigo a usted? Debido a los incidentes graves que había tenido hacia su persona por el tipo de negociaciones que llevaba a cabo para la concesión de la licencia del Puerto Palma. Discúlpeme, usted ha dicho incidentes graves. ¿Era consciente de esos incidentes? Por supuesto. ¿Se conocieron en Palma esos incidentes? ¿Y cuáles eran esos incidentes? Yo lo sabía de él, tenía agresiones en su casa, le había enlazado huevos y demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba participando, era colaborador con una concesión futura que iba a haber en el Puerto de Palma, la ampliación. ¿Y esta ampliación era bien acogida por los vecinos de Palma? Bueno, inicialmente había grupos radicales de extrema izquierda que no eran muy partidarios y como grupos antisistema. Muy bien. ¿Y entonces qué es lo que le pide el señor Rigo? También le rompieron los cristales del coche en el puerto, como dio esas reuniones. ¿Qué me pidió? Que me acercase al restaurante, que llevase un par de compañeros para sentirse seguro, en el aspecto de que si pasase algún incidente, pues oye, que estuviese un poco él íntegramente protegido. ¿Por qué, sabe usted por qué el señor Rigo no pidió seguridad, por ejemplo, a la Policía Nacional o Policía Local? Jamás se lo hubiesen concedido. Él no tiene tratamiento de autoridad para poder permitirse... ¿En condición de qué acude usted a ese restaurante? En plan de amigo de amistad. Mi amigo está totalmente preocupado, tiene una situación grave en su casa, su familia también sufría los incidentes y poco más. Mire, ¿usted eso lo ve normal? Entre amigos, sí. Que un amigo que va a tener una... ¿Usted sabe para qué era esa reunión? Sabía que era para una reunión del tema de Palma, poco más. De unos inversionistas, creo que dice usted en su conversación telefónica. Los inversores de la gestión para la concesión del puerto. Muy bien. En esa reunión, cuéntenos, ¿usted llega, se identifica como Guardia Civil? No hizo falta. En un principio el restaurante estaba medio cerrado. A lo mejor hubiésemos tenido problemas. Estaba supuestamente medio cerrado para ellos. Si hubiésemos tenido problemas de acceder al bar por parte del gerente o el camarero que nos diga que no nos atendía la mesa de comida, lo que hubiésemos hecho es identificarnos y decir que venimos de parte de Rigo, pero verbalmente, es decir, somos los guardias amigos de Rigo. En ningún momento se sacó placa ni nos identificamos como agente de la autoridad. No hizo falta. Para ir al detalle, ¿exhibió su placa de agente de la autoridad en algún momento? Nadie, ni yo ni mis dos compañeros. ¿Usted iba armado? No. ¿Está seguro? Segurísimo. Lo único que porté, tanto ni yo como mis compañeros, yo porté un spray de defensa personal no oficial, de pimienta, que la venta es libre en cualquier armería de España a persona mayor de 18 años. Mire, hay unas transcripciones de unas llamadas telefónicas suyas con el señor Rigo. ¿Usted ha tenido acceso a leer las mismas? Sí. Mire, está en el folio 7696, 7696. Mire, en una de ellas, usted, cuando el señor Rigo le llama, ¿usted recuerda qué es lo que le refiere al respecto? Ahora mismo no. Dice, usted le dice que no se preocupe y el señor Rigo, os identificáis y todo esto, vale, no te preocupes. Bien, sí, sí. Pero entonces se identificó como guardia o ¿por qué dijo esto? ¿Iba a ser una tentativa de identificación o qué es? Nada. Ahí lo único que se pretendía, a mi entender, que es lo que hay,
es que en caso de que nosotros al acceder al restaurante no nos permitiesen el acceso porque está medio cerrado el restaurante para ellos, pues entonces hubiese dicho, somos los guardias civiles verbalmente, jamás identificándonos con placa, amigos de Rigo. Mire, en la conversación, ¿en algún momento le dice a usted, el señor Rigo, que se identifique como guardia civil? Que yo recuerde, no. No. Y si se refiere a eso... Incluso el señor Rigo recoge en su declaración con usted qué es lo que tiene que elaborar. Que no haya problema, dice literal, disculpe señorías, no tiene que haber un puto problema. Bien, se refiere a que la reunión pues no les lancen huevos, les monten el espectáculo en el restaurante... ¿Usted sabe quiénes son las personas con las que el señor Rigo se iba a reunir? No, Cuénteme, ¿usted cobró dinero por esta reunión? por supuesto que no. En esa reunión también acude otro guardia civil, tengo entendido. Éramos dos guardias, Francisco Javier Yugueros Peralbo y Román Valencia. ¿Estos han sido solicitados a declarar como testigos en esta causa? En un principio se le imputó el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y fue retirado por parte de la Fiscalía. Bien. Tengo entendido que han sido propuestos por esta defensa, ¿no? Correcto. Mire, ¿el señor Yugueros exhibió su placa o su pistola? Le vuelvo a repetir, nadie de los que estaban, o sea, de los tres que éramos, se identificó para nada. No abundar sobre el incidente de esos tres, ¿usted le indicó a alguno de las personas que le acompañara que se exhibieran como guardia civiles o mostraran su pistola? Jamás. Mire, ¿tiene usted constancia si la Guardia Civil en el operativo de esta reunión se entrevistó con el dueño del restaurante o camareros? Parece ser que sí se entrevistaron. No consta. No consta. Vaya. Mire, ¿qué ocurrió? Vamos al tercer hecho. Licencia de Ibiza, Sostres, en aduanas. El Ministerio Fiscal, bueno, para seguir mejor el íter, discúlpeme, señorías, sobre las bases amparadas, ya he respondido. ¿Qué pasó sobre un envío de dinero, punto C del escrito de acusación, de Suiza a Turquía? Rolando Torres me comenta, bueno, Mish le comenta a Rolando Torres, y me traduce de que está pagando por la custodia de unos pares de dinero en el aduana del puerto de Turquía. Que dicho dinero están haciendo las gestiones para trasladarlo a Suiza, al banco Deutsche Swiss Bank. Total, para mí era inverosímil esa operación, ya que no entiendo cómo en un puerto oficial del Estado de Turquía, en la aduana, un particular vaya a pagar por la custodia de ese dinero. ¿Cuánto dinero estábamos hablando? Borradas, 500 o 1.000 millones. ¿No eran 300 millones? No, eso es otra historia. Vale. Siga, discúlpeme. A raíz de ahí, yo realicé las gestiones a través de Internet buscando si el banco donde se pretendía meter ese dinero existía, y yo me di cuenta que no existía. Yo en su momento dije a Rolando que si tenía documentación yo le podía, porque ellos estaban pagando la custodia del dinero en la aduana de Turquía mientras arreglaban los papeles para trasladar ese dinero a Suiza. Me oferté a que si me daban la documentación de dicho dinero, pues yo procedería a echarles un cable en el transcurso para trasladar ese dinero. La realidad, a pesar de que yo tenía clarísimo que era una bufonada del señor Micha... Discúlpeme, ¿una qué? Bufonada, una fantasmada, vale. Una salvajada. Bueno. En definitiva, le dije, dame esa documentación y mira, vamos a echarte un cable. Mi intención con ello era pues informar a mis superiores una vez que yo tuviese claro que ese ilícito penal era real. Pero usted, ¿por qué no, cuando tiene esa conversación con Rolando de este dinero en Turquía, por qué no lo pone en conocimiento de sus superiores? Porque ni yo me lo creía, lo veía totalmente absurdo. Es más, incluso los mismos investigadores, en el folio 83 del tomo 11, ya reconocen la inexistencia de ese dinero. No, pero vamos a ver, esa no es la pregunta de este letrado. ¿Por qué no informa usted? ¿Por qué no informa usted? Porque me daría vergüenza ir a mis superiores con una aventura de esa índole, con la importancia que tendría como servicio para mi hoja de servicio, pero lo mismo que tiene que ser igual de buena. Sobre el incidente del envío de Suiza a Turquía, ¿usted en la época estaba en alguna unidad especializada de la Guardia Civil para investigar este tipo de delitos de blanqueo en No, Turquía? nosotros la patrulla territorial fiscal son impuestos especiales dentro de la isla. ¿Impuestos especiales en la isla? Sí.
No estaba en la unidad central operativa, en la UDEF o alguna unidad Nada, especial. nada, ni siquiera tengo acceso a aduanas. Mejor dicho, ¿por qué no investiga usted estos hechos? Porque son totalmente absurdos, para mí, a mi entender. No obstante, ante la duda de que yo me esté equivocando, se lo pongo en conocimiento de mi abogado Diego Marín, que me eche un cable con la documentación supuesta que me tenía que dar Rolando para mirarla, antes de informar a mis superiores, para no quedar como tonto ante ellos. La realidad es que, con el paso del tiempo, jamás se me da la documentación de los palés, indistintamente que yo se lo pido, aparte que se lo pido en varias veces en varias conversaciones. También hay llamadas que no constan, conversaciones, al menos un par de ellas, en el cual yo le digo a Rolando por teléfono que es absurdo la jugada de su amigo, que es un timo, o sea, es una fantasmada del señor Micha. Bien, vamos a ver los indicios. Usted acaba de referir el folio en el tomo 11, folio 83 de los autos. Es el tomo en concreto, señorías, 3901. 3901. Mire, en este folio 3901, en el primer párrafo, leo al literal: la intención real de los investigadores es llevar a práctica esta operación, a pesar, dicen los investigadores, de su ilegalidad manifiesta. Se evidencia que este dinero no existió. No existió. ¿Tuvo constancia usted en algún momento que el dinero sí existía? Jamás, nunca. De hecho, solicité la consulta a mi abogado, a Diego, amigo mío, abogado, en caso de que me diese esa documentación, para mirarla antes de presentarla a mis jefes, porque para mí es que era... Palets en Turquía. En el folio 64 del escrito del Ministerio Fiscal, tercer párrafo, folio 27.250 la causa, recoge el Ministerio Fiscal como buen criterio que el dinero en Turquía no existía. Correcto. ¿Coincide usted con esta afirmación del Ministerio Fiscal? Totalmente. ¿Usted conoce, dentro de su función como Guardia Civil, cuál es la dinámica del delito de blanqueo de capitales? Más o menos, sí. Sí, ¿se puede blanquear la inexistencia de un dinero? Jamás, Señor nunca. letrado, Mire, usted creo que está ahí sentado, acusado de un delito, se lo voy a decir, de cohecho en el que le piden 4 años y 6 meses de prisión. Por lo tanto, con la venia de la sala, me gustaría reformular mi pregunta. reformúlela. Reformule. ¿Tiene usted la obligación legal de investigar un delito imposible? No, no la tengo. Es más, podremos estar... No, no la tengo. Mire, Vulgarmente. el Ministerio Fiscal, con la venia del tribunal, no sé si es oportuno, seguimos el cauce legal. Mire, el delito número 4 le acusan de omisión del deber de perseguir delitos y le piden ni más ni menos, por esto de Turquía, 1 año y 6 meses de prisión. ¿Existía algún solo indicio racional objetivo de la existencia del dinero en Turquía? Ninguno. Y mi pregunta es, ¿tenía usted la obligación de investigar un hecho que no existía? No. Muy bien. Vamos a ver. En el procedimiento se le acusa también de un incidente con una valija de 300 millones de euros en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Correcto. Mire, en el escrito de acusación para ilustrar al tribunal refieren sobre un Gabriel Laureano que hemos pedido su declaración. ¿Gabriel Laureano quién es? No lo conozco, pero por gestiones que he hecho desde Internet, resulta que este señor es un cocinero que trabaja para el Gobierno de Mallorca. Para el Consell. Un cocinero del Gobierno de Mallorca. Correcto. No lo conozco al señor. Cocinero. Cocinero. Sale publicado en un boletín oficial de la Comunidad Gabriel Autónoma. Laureano. Bien, ¿me puede usted ilustrar sobre cuál es su cometido en este incidente del desbloqueo de una valija de 300 millones de euros en Madrid? Sí. Recibo la llamada de Diego Marín, el abogado amigo mío, en el cual me dice que un abogado de la península, de Andalucía, no recuerdo la zona, un cliente de este le habían inmovilizado una valija de 300 millones de euros en el aeropuerto Madrid-Barajas. ¿Qué tenía que hacer para desbloquear dicho dinero? Dicho dinero, en un principio, según le habían dicho el otro abogado, era totalmente lícito.
Entonces le dije que en un principio lo que tenía que hacer, hay unos plazos para reclamarlo, que solicitase el modelo S1 y que se pusiese en contacto con un amigo, bueno, Ángel, un amigo que es economista, que es el que le realiza los trámites en plazo y forma para recuperar ese dinero legal. A partir de ahí ya está. Ellos quedamos que Marín, el abogado Diego, no tiene la documentación, está a expensas de que se lo mande el abogado de Andalucía. Quedamos al día siguiente una reunión con el economista, amigo mío, y Diego. A la misma se suspende porque la documentación de dicho dinero jamás es enviado a Diego, con lo cual no hay nada que hacer. Con el tiempo, le preguntando yo interesado sobre el tema, me comenta que al cliente del abogado de la península, amigo de Diego, había sido estafado. Poco más. Bien, en el folio 1356, 1356, tomo 4, aparece su conversación transcrita con Diego. Dice usted tal literal, ese diplomático tiene lo que yo de chorizo. Correcto. Sí, porque al parecer dicha valija que fue entretenida era un diplomático. Digo, es imposible. ¿Qué ha dicho dicha valija? Dicha valija que de 300 millones se envió por valija diplomática. Yo le dije que es absurdo, porque una valija diplomática no se toca, no se abre. Bien, en esa declaración, que sigue en el folio de detrás, usted reconoce haber indicado, vale, tú mándame eso, si lo hay que hacer es simplemente declarar y pagar un IVA y pagar una sanción. Correcto, si el dinero es totalmente lícito, no hay problema. Se declara, hay una infracción administrativa que es el modelo S1, que se declara en la llegada de España de ese dinero, se presenta la documentación, aduana lo registra y ya está, se pagan los impuestos que correspondan y se han sacado. ¿Usted como Guardia Civil está habilitado a informar esto, a tener esta conversación con un abogado? Yo entiendo que sí, ya que son datos públicos, son la manera de proceder normal y corriente de cualquier ciudadano. El llegar a una aduana y coger los modelos para declarar... ¿Me está usted diciendo que usted está habilitado para decir que lo único que hay que hacer es declarar el IVA y pagar una sanción? ¿Eso es conforme a derecho? Totalmente. ¿Usted como Guardia Civil podía tener esa conversación? Totalmente. ¿Usted cobró algo de alguien o algo por dar esta información? No, jamás. Mire, ¿usted recuerda qué día declaró ante don Eloy Velasco? El 24 de julio del 2013, si mal no recuerdo. Le voy a afinar yo la memoria, es el 26 de julio de 2013, folio 7810. 26 de julio de 2013. Muy bien. Mire, en autos se incoa al procedimiento principal de Los Ángeles del Infierno, a las diligencias previas 24-2012, el 1 de julio de 2014, un año después, lo referente a una falsedad documental de un Bentley. ¿Usted declaró el 26 de julio de 2013 algo sobre un Bentley? No. Mire, el Ministerio Fiscal le acusa de haber cometido una falsedad documental. Independientemente del relato fáctico que entraremos en él, usted el 26 de julio no fue preguntado por hechos que llegarían a la causa un año después. Sobre el Beli, nada. Ya. ¿Y en la Guardia Civil le dijeron algo de una falsedad documental? Tampoco. Bien. Después de que el juzgado de instrucción de Palma de Mallorca, en diligencias previas 1542-2012, juzgado de instrucción número 2 de Palma de Mallorca, acuerde su inhibición por un delito de falsedad documental el 1 de julio de 2014, ¿alguien le toma declaración por estos hechos? Nadie. Pero vamos a ver, no sé, ¿el Ministerio Fiscal no le vuelve a preguntar por esta falsedad documental? Jamás nadie me pregunta nada. Pues es que el auto de apertura de juicio oral es por un delito de falsedad documental. Lo desconozco. Mire, en su declaración en sede de la Guardia Civil, en el atestado que se le imputan los hechos que hoy enjuiciamos, folio 7689, 7689, de 26, del día 26, y poco más detallan. En estos hechos, ¿recuerda los hechos delictivos de este atestado?
La detención me pidieron 7 delitos. Mire, omisión del deber de perseguir delitos. Y recogen aquí el relato fáctico de Turquía y Suiza. Segundo delito, cohecho y negociaciones prohibidas por funcionarios, y hablan aquí del desbloqueo de 300 millones intervenidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Siguiente delito, cohecho y negociaciones prohibidas entre funcionarios, y hablan aquí de las negociaciones de Ibiza. Siguiente delito, tráfico de influencias, y hablan sobre una participación suya en la seguridad social. Y por último, revelación de secretos. En los delitos que la Guardia Civil le imputa y su relato fáctico, ¿le preguntan por haber manipulado un documento? Nunca. Su declaración ante la Guardia Civil es el día 25 de julio de 2013, folio 7743, y vuelvo a insistir. Aquí el guardia actuante recoge omisión del deber de perseguir delitos, actividades prohibidas de funcionario, tráfico de influencias y revelación de secretos. ¿Está la falsedad documental? Señor letrado, el tribunal hasta la fecha está en El tribunal hasta la fecha no ha admitido la... No he acabado. El tribunal hasta la fecha está en condiciones de dar lectura por sí mismo de lo que obra lo que usted está diciendo. Incluso en ocasiones, cuando a una persona se le ha preguntado, acudiendo a la memoria, le hemos dicho, tenga cuidado, se puede equivocar porque el tribunal está en condiciones de leer el documento. Así que no insistan sobre cuestiones que están por escrito y después usted, por vía de informe, hace los alegatos que considere. O sea, señoría, con la venia del tribunal. ¿Usted tuvo oportunidad en su declaración en sede de la Guardia Civil de declarar por haber manipulado unos papeles de un Mendy? No, a pesar de que me tenía que declarar, no constaba ese delito. ¿Y el relato fáctico? Nada. Lo del relato fáctico lo dice usted al hilo de que yo he insistido que no es tanto la denominación de la calificación jurídica como el relato fáctico. Entonces le ruego que el tono lo cambie. Discúlpeme. Cuando alude al relato fáctico. Con la venia del tribunal, le preguntó el guardia civil actuante si usted o alguien a través de usted había manipulado la documentación para acceder a un vehículo Bentley Continental. Nunca, jamás. Delito por el cual le piden ni más ni menos que 1 año de prisión. Nunca me han preguntado. Vaya. Mire, en los autos existe una remisión de la Dirección Adjunta Operativa, folio 24.506, 24506, tomo 66. ¿Usted ha visto esta diligencia? Sí, la he visto. ¿Se recoge el delito de revelación de falsedad documental? No, Esto es de 4 de marzo de 2016. correcto. Mire, sobre la revelación de secretos, ha aportado usted a través del letrado unos informes periciales, ¿es así? Correcto. 2 informes periciales y un informe de la empresa Informa descargada de Internet, que es el acceso público. Muy bien. El informe de don Juan Pablo Nieto Muñoz, que atribuye una información de un tal Luis Núñez Goyanes, ¿nos puede explicar qué sabe usted al respecto? Rigo me pidió dicha información, yo le contesté por SMS que se lo adjuntaría por correo electrónico por la noche. En mi casa busqué ese nombre en el navegador de Internet, adjunté todos los datos que me salían, los adjunté en un Word con los accesos, los links de dichos datos. Ese correo, una vez que de distintas páginas saqué la información, que son datos de empresa y demás, son todo público, cogí y se lo envié a Rigo. Me equivoqué y me lo autoenvié a mí, y por eso consta el correo electrónico que me lo autoenvío. Pero todo el contenido que consta en ese correo es totalmente público. Es más, yo no he accedido a las bases de la Guardia Civil para mirar esos datos. Y independientemente de eso, es que los datos son públicos. Perdón, ya se me ha ido el santo. Esa es mi pregunta. ¿De dónde accedió usted a los datos de Luis Núñez Goyanes? De Internet, Google.
como así además lo certifican los peritos, que el adjunto del informe pericial son eso. De hecho, lo que iba antes, las bases de la Guardia Civil, las cuales yo tengo acceso, no ponen ningún tipo de datos de empresas. Ahí tenemos acceso a antecedentes penales, tráfico y de esa índole, pero no de empresas. ¿Constan en autos información que usted haya podido entregar al señor Rigo vinculada con información reservada de la Guardia Civil? En ningún caso, no consta nada, porque yo no he entrado en el SIGO para nada. Y además no consta nada. Bien. Usted, en su condición como Guardia Civil, por lo tanto, y para ir concluyendo el interrogatorio, ¿en algún momento ha omitido o ha sentido que ha omitido su obligación de perseguir algún delito? Jamás, nunca. Ni un delito, ni siquiera una falta disciplinaria, régimen disciplinario de la Guardia Civil. A mi entender, nada. Bien. Por parte de este letrado no hay más preguntas, señorías. No sé si el acusado. Puede volver a su sitio cuando quiera. Gracias.